El año era 1775, y las montañas Apalaches se erguían como antiguos centinelas sobre un paisaje azotado por la peor sequía que nadie podía recordar. El pequeño asentamiento de Harrows Creek se aferraba a las laderas orientales, una colección de cabañas desgastadas por el tiempo y granjas que apenas sobrevivían, donde la vida siempre había sido dura, pero ahora parecía casi imposible. El arroyo que le daba nombre al lugar se había reducido a un hilillo de lodo, y los campos de maíz que deberían haber estado verdes con el crecimiento del verano se veían marrones y quebradizos bajo un sol implacable. Clara Wetmore tenía 22 años aquel verano, y cargaba su peso como una carga que todo el pueblo parecía empeñado en hacer más pesada. Su cuerpo era redondo y lleno en una época en que la mayoría de la gente estaba flaca por el trabajo duro y las raciones escasas, un detalle que provocaba comentarios amargos de los vecinos, que la llamaban la glotona y la puerca. Murmuraban que comía más de lo que le tocaba, que su mamá Margarita la mantenía gorda mientras los demás se morían de hambre, que era floja e inútil a pesar de su bondad. La verdad era muy distinta, aunque a nadie le interesaba verla. El tamaño de Clara venía de una enfermedad de niña que le había dejado el cuerpo propenso a hincharse, una condición que su difunto papá había entendido, pero nunca explicó a los aldeanos juzgones. Ella trabajaba tan duro como cualquiera, incluso más, acarreando agua del arroyo lejano, cuidando su pequeña huerta de verduras y atendiendo a su mamá, que cada vez estaba más débil por la tisis. Y a pesar de tener tan poco, Clara tenía un corazón que no podía evitar compartir. Cuando la cabaña del viejo Thomas Mellor se quemó, Clara le dio su cobija de repuesto. Cuando los niños Henderson agarraron fiebre, les llevó las hierbas que su mamá le había enseñado a recolectar. Pero la bondad no valía nada en Harrows Creek. Los aldeanos solo veían su tamaño y sus propios estómagos vacíos, y le echaban la culpa de desgracias que no tenían nada que ver con ella. La cabaña de los Whitmore estaba al borde del asentamiento, una casita chica con el tejado hundido y grietas en las paredes que dejaban entrar el aire frío de la noche. Adentro, Margarita Wetmore yacía en una cama angosta, respirando con dificultad y un sonido húmedo. Clara estaba arrodillada a su lado, dándole cucharadas de un caldo aguado con mucho cuidado. «Deberías comer más tú», susurró Margarita, con la voz apenas audible. «No lo desperdicies conmigo». «SHH, mamá», dijo Clara con ternura. «Tú necesitas fuerzas». Pero las dos sabían la verdad. Margarita se estaba muriendo, consumida poco a poco por la enfermedad en los pulmones. Y cuando se fuera, Clara quedaría realmente sola en un pueblo que la odiaba. Esa tarde, mientras Clara estaba sentada afuera de la cabaña viendo el atardecer en rayas naranjas y rojas, oyó gritos provenientes del centro del asentamiento. Curiosa a pesar de sí misma, se dirigió hacia el alboroto, sus pasos pesados crujiendo sobre la tierra endurecida por la sequía. Una multitud se había reunido en la plaza del pueblo, si es que se podía llamar así al pequeño claro entre las cabañas. En el centro estaba un hombre alto, con cabello oscuro y salvaje y una barba que no veía navaja desde hacía meses, tal vez años. Vestía ropa de gamuza remendada una y otra vez, y su rostro curtido hablaba de incontables días bajo el sol de las montañas. Pero lo que llamó la atención de Clara fue el niño pequeño que se aferraba a su mano. Un chiquillo de unos 8 años, flaco como vara de sauce, con ojos oscuros enormes que miraban nerviosos a la multitud hostil. «Solo necesito sal y harina», decía el hombre de las montañas, con voz ronca pero no mala. «Puedo cambiar por pieles. Buenas de castor, zorro, hasta una de oso». «No tenemos provisiones para regalar a extraños», declaró Azra Harrow, el líder autoproclamado del asentamiento, un hombre flaco con cara como granito erosionado y ojos que calculaban cada trato. «Sobre todo no para gente de las montañas que no aporta nada a nuestra comunidad». «Señor, no estoy pidiendo caridad», respondió el hombre, con la paciencia claramente al límite. «Ofrezco un intercambio justo. Mi hijo Nathan necesita comida decente. Hemos estado viviendo de carne de caza y plantas silvestres, pero el niño necesita sal, necesita grano». «Tu bastardo necesita lo que necesita todo niño», interrumpió Prudence Mellor, nuera del viejo Thomas, con voz cortante y llena de desprecio. «Un hogar cristiano de verdad, no que lo arrastren por el monte con un salvaje que probablemente ni siquiera es su papá de verdad».
La cara del hombre de las montañas se oscureció y su mano apretó protectoramente el hombro del niño. Clara vio cómo el chiquillo se encogió, no por el agarre de su papá, sino por la crueldad de las palabras. Samuel me llamo, dijo el hombre en voz baja, conteniendo la rabia. Samuel Brille. Peleé en la milicia, serví bajo el mismo Washington en la guerra francesa e India. Este es mi hijo Nathan, nacido de mi difunta esposa Mary. Vivimos en las montañas porque conozco esos picos mejor que nadie y porque quiero criar a mi hijo libre de gente que juzga sin saber. ¡Qué bonita historia!, se burló ese. Hoy en día todo vagabundo dice que es héroe de guerra. Regresa a tu cueva en la montaña, Brille. No te debemos nada. Clara vio cómo Samuel se desinflaba un poco. Sus ojos recorrieron la multitud, sin encontrar simpatía ni bondad. Cuando su mirada pasó por Clara, ella vio algo que le rompió el corazón, la desesperación preocupada de un papá que no sabía cómo iba a alimentar a su hijo. La gente empezó a dispersarse, murmurando entre sí. Samuel se quedó un momento más, luego se agachó para hablarle bajito a su hijo. Clara no oyó las palabras, pero vio al niño asentir con valentía, aunque su carita flaca estaba apretada por el hambre y el cansancio. Esa noche acamparon al borde del asentamiento, cerca del lecho seco del arroyo. Clara los observó desde lejos mientras Samuel intentaba encender una fogata con leña húmeda, sus movimientos cada vez más torpes. Algo andaba mal. Incluso desde lejos, ella veía el temblor en sus manos, cómo se tambaleaba. Cuando cayó la noche, Clara tomó una decisión. Regresó a la cabaña, donde su mamá había caído en un sueño inquieto. Les quedaba una olla de atole de maíz. Harina mezclada con salvado de trigo y un poco de manzana seca, suficiente para 3 días más si racionaban bien. Clara miró la olla, luego a su mamá dormida, luego hacia donde el hombre de las montañas y su hijo se acurrucaban en la oscuridad. Pensó en todas las veces que su mamá le había enseñado a ser buena, a compartir lo poco que tenían, a ver la humanidad en los demás aunque el mundo pareciera empeñado en aplastarla. Sirvió la mitad del atole en un tazón de madera, lo cubrió con un trapo y salió a la noche. Samuel Brille estaba peor de lo que pensó. Yacía en el suelo envuelto en una cobija raída, tiritando a pesar del calor del verano. Fiebre, se dio cuenta Clara. El niño Nathan estaba sentado a su lado, tratando de ser valiente, pero sin poder esconder las lágrimas que le corrían por la cara sucia. Por favor, susurró Nathan al verla acercarse. Por favor ayude a mi papá. Se enfermó hace 2 días. Queríamos llegar al pueblo antes de que empeorara, pero se le quebró la voz. Clara se arrodilló y puso el tazón junto a ellos. Traje comida, dijo suave. No es mucho, pero está caliente y llena. El niño la miró, luego al tazón, como si no pudiera creerlo. Gracias, suspiró. Gracias, gracias. Dáselo despacito, le indicó Clara, señalando a Samuel. Bocaditos pequeños y con agua. En mi cabaña tengo té para la fiebre. Déjame ir por él. Corrió de vuelta, ignorando el dolor en las piernas y la respiración agitada. Cuando regresó con el té, hierbas preciosas que su mamá había recolectado antes de la sequía, Samuel estaba un poco más despierto, recargado contra una piedra mientras el niño le daba atole con la eficiencia desesperada de quien conoce bien el hambre. No deberías, logró decir Samuel, con voz ronca. Tu gente, no les va a gustar. Mi gente no aprueba casi nada de mí de todos modos, respondió Clara con una sonrisa triste. Se arrodilló de nuevo para ayudar a Nathan a darle el té a su papá. Bébalo. Le va a ayudar. De pronto la mano de Samuel salió disparada y agarró la muñeca de Clara con fuerza sorprendente, sus ojos febriles clavados en los de ella. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Clara miró a ese desconocido, a ese hombre de las montañas que el pueblo había rechazado, y vio algo que casi nadie se molestaba en ver en ella, otro ser humano luchando por sobrevivir, tratando de proteger a quien amaba, digno de respeto y bondad. Porque está bien, dijo en voz baja. Porque tu hijo tiene hambre y tú estás enfermo, y yo tengo algo que puede ayudar. Con eso basta. Lágrimas rodaron por las mejillas de Samuel, aunque Clara no supo si era por la fiebre o por la emoción.
Él soltó su muñeca y asintió despacio. Que Dios te bendiga, susurró. Que Dios te bendiga, muchacha. Clara regresó a casa y encontró a su mamá despierta y tosiendo. Le dio la mitad restante del atole, viendo cómo los dedos flacos de Margarita temblaban al sostener la cuchara. ¿Dónde está el resto?, preguntó Margarita, sus ojos agudos sin perderse nada a pesar de la enfermedad. ¿Lo compartiste? Clara asintió. Hay un hombre enfermo y su niño junto al arroyo. Lo necesitaban más. Margarita se quedó callada un buen rato. Luego extendió la mano y tomó la de Clara. Tu papá estaría orgulloso, dijo suave. Tienes su corazón, demasiado grande para este mundo tan duro. Esa noche Clara no pudo dormir, con el estómago rugiendo de hambre y escuchando la respiración difícil de su mamá. Pensó en las provisiones que les quedaban, un poco de harina de maíz, raíces secas, un puñado de frijoles. Con lo que había regalado, les alcanzaría para 2 días, tal vez 3 si apretaban mucho. Pero cuando pensó en las lágrimas agradecidas de Nathan y en la bendición febril de Samuel, no sintió arrepentimiento. A veces hacer lo correcto costaba más de lo que uno podía pagar. A veces lo hacías de todos modos. La mañana siguiente, Clara despertó con gritos y se enteró de que una avenida repentina, la primera agua que veían en meses, había bajado rugiendo de las montañas durante la noche, arrasando el lecho seco del arroyo. El campamento de Samuel y Nathan había estado justo en su camino. Por algún milagro, sobrevivieron aferrándose a rocas y árboles, pero perdieron todo, su caballo se ahogó, las pieles para cambiar, las pocas provisiones, todo. Peor aún, la condición de Samuel había empeorado. La fiebre se había profundizado y apenas podía moverse. Nathan estaba sentado junto a él en el lodo, temblando de sollozos. Clara los encontró así cuando les llevó maste para la fiebre y lo último de la harina de maíz mezclado con salvado, un atolito aguado que apenas era comida. Pero era algo. Lo siento, dijo, arrodillándose en el lodo. Lo siento mucho que haya pasado esto. Nathan levantó la vista con ojos demasiado viejos para su carita. Papá dice que debemos regresar a la montaña, susurró. Pero no puede caminar, y yo no sé el camino sin él. Samuel se movió, buscando la mano de su hijo. Nathan, tú tienes que. Pero no pudo terminar. Su cuerpo se convulsionó con tos, y Clara vio sangre en sus labios. Se le hundió el corazón. Había visto suficiente enfermedad para reconocer las señales. Samuel Brille se estaba muriendo. Se quedó con ellos todo ese día largo, trayendo lo poco que podía de comida y agua, tratando de hacerlo sentir cómodo. Los aldeanos que pasaban la miraban con asco y meneaban la cabeza. Desperdiciando comida en basura de montaña, escupió Prudence Mellor al pasar con su cubeta. Cuando hay cristianos buenos pasando hambre. Ese niño probablemente ni es su hijo de verdad, añadió Jacob Henderson, apoyado en su bastón. La gente de las montañas recoge toda clase de recogidos. Niños indios, huérfanos abandonados. ¿Quién sabe qué será ese? Clara los ignoró y se concentró en Nathan. Le contó cuentos para distraerlo del sufrimiento de su papá, le enseñó un juego sencillo con piedritas, le cantó las viejas canciones que su propio papá le cantaba, y poco a poco, dolorosamente, entendió que Samuel sabía que se estaba muriendo. Esa tarde, cuando el sol se ponía en rayas moradas y doradas, Samuel tuvo un momento de lucidez. Jaló a Clara con manos temblorosas. El niño, susurró con urgencia. Por favor, ahora está solo. Su mamá murió al darlo a luz. Yo he sido todo lo que ha tenido en 8 años. Por favor. Me hago cargo de él, prometió Clara, aunque no tenía idea cómo. Te lo juro. Lo mantendré a salvo. Los ojos de Samuel se cerraron aliviados. De dentro de su camisa sacó un saquito de cuero. Mis papeles, dijo. De la guerra. Prueba de que serví. Hay una medalla. Washington me la dio. Guárdala para Nathan cuando crezca. Le ayudará. Clara tomó el saquito con manos temblorosas. La guardaré. Te lo prometo. Dile, la voz de Samuel se apagó.
Dile que su papá lo quería. Dile que sea valiente, que sea bueno como tú. Esas fueron las últimas palabras de Samuel Breyer. Una hora después, mientras Nathan dormía inquieto contra el hombro de Clara, Samuel dio un último respiro ronco y se quedó quieto. Clara se quedó sentada en la oscuridad, abrazando a un niño de 8 años que sollozaba, y se preguntó qué había hecho. Había hecho una promesa que no tenía forma de cumplir. Casi no tenía comida, una mamá moribunda y ahora un niño huérfano que dependía de ella. Por cualquier lógica, debería llevar a Nathan con Azra Harrow por la mañana y dejar que el pueblo decidiera qué hacer con él. Pero cuando miró la carita llena de lágrimas de Nathan, supo que no podía. Lo echarían a morir o lo pondrían a trabajar como esclavo a cambio de su sustento. Ninguna de las dos era aceptable. Samuel le había pedido a ella, había confiado en ella. Encontraría la manera. Esa noche, a oscuras, Clara cavó una tumba en el lodo blando que dejó la avenida. No era lo bastante fuerte para levantar sola el cuerpo de Samuel, pero Nathan ayudó. El niño trabajó con determinación sombría para darle a su papá un entierro decente. Juntos sepultaron a Samuel Breyer a la sombra de las montañas que tanto amaba, marcando la tumba con un montón de piedras del río. Clara dijo palabras sencillas sobre la tumba, pidiendo la misericordia de Dios y agradeciéndole a Samuel por haber sido un buen padre. Nathan se quedó callado, apretándole la mano tan fuerte que dolía. Cuando terminaron, regresaron a la cabaña de Clara en la oscuridad antes del amanecer. Margarita Whitmore despertó y encontró a un niño desconocido durmiendo en un petate junto a la puerta. Miró a Clara con preguntas en los ojos, y Clara le contó todo. No puedes quedártelo, dijo Margarita cuando terminó el relato, aunque sin reproche en la voz. Clara, apenas nos alcanza para nosotras. ¿Cómo vamos a alimentar 3 bocas? No sé, admitió Clara. Pero mamá, di mi palabra. Ese hombre murió confiando en que cuidaría a su hijo. No puedo romper esa promesa. Margarita se quedó callada mucho rato. Luego asintió despacio. Tu papá habría hecho la misma locura hermosa, dijo. Que así sea. Encontraremos la manera. Durante 2 meses lo hicieron, aunque casi las mata. Clara buscaba raíces y plantas comestibles en el bosque afectado por la sequía. Su conocimiento de hierbas y vegetales comestibles las mantuvo vivas cuando se acabó la harina de maíz. Pescaba en el arroyo que poco a poco se recuperaba, usando un método que su papá le había enseñado. Recolectaba nueces de nogal y bellotas, moliéndolas para hacer una harina amarga que mezclada con agua daba un atole sustancioso, aunque feo. Nathan demostró ser más ingenioso de lo que su edad sugería. Sabía poner trampas para conejos y ardillas, habilidades que su papá le había enseñado. Era callado y agradecido, nunca se quejaba aunque apenas hubiera comida para calmar el hambre. Y por las noches, Clara le enseñaba las letras con una Biblia vieja de su mamá, viendo cómo se le iluminaba la cara al aprender palabras sencillas. Descubrió que Samuel ya le había enseñado algunas letras a Nathan, pero el niño tenía hambre de aprender más. Absorbía todo lo que Clara le enseñaba, lectura, cuentas básicas, nombres de plantas y sus usos. En esas lecciones tranquilas de la noche, Clara encontró alegría a pesar de las circunstancias desesperadas. Pero el pueblo se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Clara siempre había sido blanco fácil de chismes. Y ahora estaba protegiendo a un niño extraño, hijo de un hombre de las montañas que había sido mal recibido incluso antes de morir. Está escondiendo a ese chamaco salvaje, anunció Prudence Mellor en voz alta una mañana mientras Clara pasaba cargando agua. Dándole quién sabe qué comer, mientras niños cristianos buenos pasan hambre. Es antinatural, coincidió Sarah Harrow, esposa de Esle. Una mujer como ella, soltera y gorda como puerca, recogiendo a un niño que no es suyo. ¿Qué planea hacer con él? Nada bueno, te lo apuesto, respondió Prudence, con la voz llena de insinuaciones. Los rumores se hicieron más oscuros. Algunos decían que Nathan era hijo ilegítimo de Clara, que había mentido sobre su origen. Otros aseguraban que lo estaba criando para sirviente, o peor, que practicaba brujería y el niño era su familiar. La absurdidad de las acusaciones no importaba.
En un asentamiento pequeño donde la sospecha y el rencor corrían profundo, los rumores cobraban vida propia. Luego, a principios de octubre, llegó un carro de auxilio del este, trayendo noticias de que una sociedad caritativa de Filadelfia estaba recogiendo niños huérfanos de los asentamientos fronterizos para colocarlos con familias en zonas más establecidas. El carretero, un hombre de rostro amable llamado Thomas Green, anunció que regresaría en 2 semanas a recoger a los niños cuyas familias no pudieran cuidarlos. El corazón de Clara se hundió al oírlo, pero también reconoció que era la mejor oportunidad de Nathan para un futuro real. Por mucho que ya quisiera al niño, sabía que no podía darle lo que necesitaba. La comida seguía escasa, su mamá se moría poco a poco y la hostilidad del pueblo se volvía peligrosa. Esa noche sentó a Nathan y le explicó la situación. «Podrías ir al este», le dijo con suavidad. «A una ciudad donde hay escuelas de verdad, barrigas llenas y gente que te cuidaría. Podrías tener un futuro de verdad, Nathan». La carita del niño se arrugó. «Pero yo quiero quedarme contigo», dijo, con la voz rota. «Ahora eres como mi mamá. Tú y la señora Margarita». Clara lo abrazó, llorando también. «Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero quiero lo mejor para ti. Y tal vez esto lo sea». Cuando Thomas Green regresó 2 semanas después, Clara acompañó a Nathan al carro con el corazón destrozado. Le empacó sus pocas pertenencias, la ropa que le había remendado, el saquito de cuero con los papeles y la medalla de Samuel, y un librito que ella misma había hecho encuadernando páginas donde había escrito todas las lecciones que le enseñó. «Sigue aprendiendo», le dijo, arrodillándose para quedar a su altura. «Sigue leyendo, sigue estudiando. Tu papá fue un hombre valiente, un héroe. Lo honras volviéndote todo lo que él quería para ti». Nathan le echó los brazos al cuello. «Voy a volver», prometió con fiereza. «Cuando sea grande, voy a volver y te encontraré. Te voy a pagar tu bondad 1000 veces». «Solo sé feliz», susurró Clara. «Eso es todo el pago que necesito». Se quedó al borde del pueblo viendo cómo el carro se alejaba. La carita de Nathan asomada por la parte trasera, mirándola hasta desaparecer. Clara sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Solo había conocido al niño 2 meses, pero se había vuelto como un hijo para ella, llenando un vacío que ni sabía que existía. El golpe siguiente llegó rápido. 3 días después de que Nathan se fue, Azra Harrow llegó a la cabaña con varios hombres. Su cara estaba endurecida por la rectitud. «Clara Wetmore», anunció con voz formal que resonó en el claro. «Quedas acusada de robo de las provisiones comunitarias. Se me ha informado que lleva semanas alimentando a ese niño de las montañas con recursos que pertenecen al asentamiento». Clara lo miró incrédula. «Nunca robé nada de las provisiones comunitarias. Todo lo que comimos lo busqué yo, raíces, nueces, pescado que pesqué». «El atole que les diste la primera noche», interrumpió Prudence Mellor, avanzando con triunfo malicioso. «Esa harina de maíz era comprada con el fondo comunitario. No tenías derecho a regalársela a extraños. Esa era harina nuestra, de nuestra reserva privada», protestó Clara. «Pruébalo», dijo Esre fríamente. «Enséñanos tu recibo de compra». Pero Clara no tenía recibo. La mayoría de las transacciones en el asentamiento eran informales, anotadas en los libros que llevaba el mismo Esre, y se dio cuenta con terror que esos libros podían decir lo que Esre quisiera. «Debes al asentamiento una compensación», declaró Esre. 3 libras esterlinas o su equivalente en trabajo. 3 libras era una suma enorme, más de lo que Clara podía ganar en un año. «No tengo ese dinero», dijo desesperada. «Ustedes lo saben». «Entonces lo trabajarás», dijo Esre. «Tu cabaña y tu terreno quedarán como garantía, y tu madre tendrá que irse. No podemos desperdiciar recursos cuidando a la familia enferma de una deudora». «No», gritó Clara. «Mi mamá se está muriendo. No pueden echarla». Pero podían, y lo hicieron. 3 días después, a pesar de las súplicas y lágrimas de Clara, sacaron a Margarita Whitmore de la cabaña y la llevaron a un refugio pequeño y con corrientes al borde del asentamiento, donde dejaban a los verdaderamente pobres a sobrevivir, o no.
Clara intentó cuidar a su mamá mientras trabajaba para pagar la supuesta deuda. Pero ese se aseguró de asignarle las tareas más duras y que tomaban más tiempo: acarrear agua, cavar zanjas de drenaje, cortar leña. Cuando terminaba el día, estaba tan agotada que apenas podía llegar al refugio donde yacía su mamá. Margarita aguantó 2 semanas. Una noche fría de octubre, con Clara tomándole la mano y llorando sin consuelo, Margarita Wetmore dio su último respiro. Sus últimas palabras fueron: «Tienes el corazón más bueno que he conocido. No dejes que te lo quiten». Enterraron a Margarita en el pequeño cementerio del asentamiento, pero a Clara no le permitieron ponerle una lápida decente. «Las familias de deudores no merecen ese gasto», dijo Esle fríamente. Con su mamá ida, Clara ya no tenía nada que perder. Trabajó como máquina, su cuerpo adelgazándose por el trabajo duro y la comida escasa. El pueblo había encontrado su chivo expiatorio y le cargaba todos los resentimientos, todas las penurias de los años de sequía. Ahora la llamaban con nombres peores: la bruja, la ladrona de niños del hombre de las montañas. Decían que había matado a Samuel Bridger con comida envenenada, que había corrompido a su hijo inocente con magia negra, que su mamá había muerto como castigo divino por los pecados de Clara. Clara lo aguantó todo en silencio entumecido. La alegría se le había ido. La bondad que la definía ahora parecía una debilidad tonta. Había hecho lo correcto, y le había costado todo. Pasaron los años. La sequía finalmente terminó en 1776, trayendo lluvias que revivieron la tierra marchita. El asentamiento prosperó poco a poco. Clara trabajaba y trabajaba. Su deuda misteriosamente nunca se terminaba de pagar según los libros de Esle. Vivía en una choza chiquita que se llovía y dejaba entrar los vientos del invierno. No tenía nada, no tenía amigos, solo le hablaban para darle órdenes. Pero seguía viva, y algún núcleo terco de fuerza que sus papás le habían dado se negaba a romperse del todo. Recordaba la carita de Nathan, su promesa de regresar algún día, y se aferraba a ese recuerdo como náufrago a un pedazo de madera. Pasaron más años. Llegó y se fue 1780. La guerra de independencia estalló y terminó. A Rose Creek creció de un asentamiento luchando por sobrevivir a un pueblo decente, luego a un pueblo pequeño. Llegó gente nueva, construyó casas nuevas, abrió negocios nuevos. Clara se volvió un fantasma entre ellos, la mujer extraña y callada que acarreaba agua y fregaba pisos, que vivía en una choza al borde del pueblo, a la que ya nadie miraba a los ojos. Para 1798, Clara tenía 45 años, aunque parecía de 60. Su cuerpo, antes suave y redondo, se había desgastado por años de trabajo duro y mala comida hasta quedar huesuda y encorvada. Sus manos estaban torcidas por artritis. Su cara, que de joven había sido bonita, estaba curtida y llena de arrugas. Era el cuento con que las mamás asustaban a sus hijas: pórtense bien, o van a terminar como la pobre Clara. Ya había dejado de creer que Nathan regresaría. Habían pasado 23 años desde aquel día de octubre en que vio desaparecer el carro. Seguramente ya la había olvidado. O tal vez había muerto. Las enfermedades y accidentes se llevaban a tantos niños en esa época. De todos modos no lo culpaba. Ella era olvidable. Una mujer cuyo único acto de bondad había sido enterrado bajo décadas de miseria. Así que cuando una carroza fina llegó a Harrows Creek una mañana fresca de septiembre de 1798, Clara ni le puso atención. Ahora pasaban ricos por allí, viajando por los caminos mejorados desde la guerra. Siguió con la cabeza baja, fregando los escalones de la nueva tienda general, solo otro mueble humano en el pueblo animado. La carroza se detuvo en la plaza. Bajó un hombre alto y de hombros anchos, vestido con ropa fina de comerciante próspero, sombrero de castor y abrigo de lana excelente. Miró alrededor con ojos agudos e inteligentes que lo registraban todo. «Busco información», anunció con voz clara y educada, «sobre una mujer que vivía aquí hace muchos años. Se llamaba Clara Wetmore». Clara levantó la cabeza de golpe, el corazón latiéndole fuerte. Esa voz, había algo familiar, aunque ahora era más grave. Voz de hombre, no de niño. ¿Clara Wetmore?
Azra Harrow dio un paso al frente, más viejo pero todavía el líder autoproclamado. Esa es la pobre Clara. ¿Para qué un caballero como usted preguntaría por ella? ¿Dónde está? Preguntó el hombre, la voz de pronto cortante. Ahí mismo, dijo ese, señalando despreocupado a Clara, fregando los escalones como siempre. No se preocupe, no va a tratar de mendigarle. Es inofensiva, aunque intenta aprovecharse de la bondad ajena. El hombre se volvió y sus ojos se clavaron en la cara de Clara. Por un largo momento ninguno se movió. Luego Clara vio cambiar su expresión, sorpresa, reconocimiento y algo que parecía dolor. Nathan, susurró, el nombre apenas audible. Él cruzó la plaza a zancadas, se arrodilló en el polvo junto a ella. Sus manos, manos de caballero, suaves y sin callos, tomaron las de ella, ásperas por el trabajo, y lágrimas le corrían por la cara. Madre Clara, dijo, con la voz rota. ¡Ay, Dios, qué te han hecho! Y entonces Clara sollozaba, su cuerpo flaco temblando con emociones reprimidas durante 2 décadas. Nathan la abrazó como ella una vez lo había abrazado a él, y sintió como los años de dolor y soledad se abrían dentro de su pecho. «Regresaste», dijo entre sollozos. «¿Regresaste?» «Te lo prometí», dijo Nathan con fiereza. «Llevo 3 años buscándote. El carro me llevó a Filadelfia, a una familia de comerciantes llamada Green. Me criaron, me dieron educación, me enseñaron el negocio, y todos los días me acordaba de ti. Me acordaba de la mujer que me dio su última comida, que me cuidó cuando tu propia mamá se estaba muriendo, que me enseñó a leer a la luz de una vela». Se echó para atrás, sus manos enmarcando la cara de Clara, mirando cada arruga y surco. «Me acordaba de ti, hermosa», dijo suave. «Y todavía lo eres. Tienes el alma más hermosa que he conocido». Ya se había juntado una multitud, la gente del pueblo mirando confundida y con creciente alarma la escena. Ezra Rowe avanzó, la cara oscurecida. «Oiga, señor», dijo con severidad. «No sé qué historias le ha contado esa mujer, pero...» «Cállese», ordenó Nathan, la voz de pronto fría como hielo de invierno. Se puso de pie, ayudando a Clara a levantarse, sin soltarle la mano. «Sé exactamente qué pasó aquí. Tenía 8 años, pero me acuerdo de todo. Me acuerdo de mi papá muriendo porque este pueblo le negó hasta la caridad más básica. Me acuerdo de esta mujer compartiendo su última comida con nosotros. Me acuerdo de ella enterrando a mi papá en secreto y cuidándome a costa de su propio bienestar. No es», empezó ese. «Me acuerdo», continuó Nathan, alzando la voz, «de que me subieron a un carro mientras esta mujer lloraba. ¿Y saben qué más me acuerdo? Los papeles de mi papá. Los que llevaba, que mostraban su servicio en la milicia, su condecoración del general Washington en persona». Metió la mano al abrigo y sacó el saquito de cuero que Clara le había dado hace tanto. De él sacó papeles amarillentos y una medalla militar que brilló al sol. «Samuel Bridger peleó en Fort Necessary y en Braddock's Field», anunció Nathan a la multitud que crecía. «Fue citado por valentía 3 veces. Y según estos documentos, se le debía una compensación por su servicio. Compensación que debía entregarse a sus beneficiarios designados en caso de su muerte». Sus ojos recorrieron a la gente hasta detenerse en ese. El beneficiario estaba listado como el asentamiento de Harrows Creek, para distribuirse entre quienes mostraran bondad a su hijo. «Dígame, señora Rowe, ¿alguna vez recibió esa compensación?» La cara de ese palideció, luego se puso roja. «No hay registro de, ningún registro». La voz de Nathan era peligrosa. Aceptó dinero destinado a honrar la bondad mostrada al hijo de un héroe moribundo y luego castigó a la única persona que sí mostró esa bondad. El ánimo de la multitud cambió. La gente empezó a murmurar, lanzando miradas oscuras a ese. Nathan aprovechó. «He pasado los últimos 3 años construyendo una compañía comercial exitosa», dijo. «He ganado más dinero del que mi papá soñó y he ahorrado casi cada centavo. ¿Saben por qué? Porque sabía que un día regresaría aquí a pagar a la mujer que me salvó la vida. La mujer que no solo me dio comida, sino esperanza.
que me enseñó que la bondad existe incluso en los tiempos más oscuros. Se volvió hacia Clara, suavizando la expresión. Compré una granja grande a 20 millas de aquí. Tiene una casa hermosa, buena tierra, y ya contraté personal para manejarla. Quiero que vengas a vivir ahí, Madre Clara, como mi invitada de honor, mi familia, todo el tiempo que vivas. Nunca te va a faltar nada. Tendrás todas las comodidades que pueda darte. Clara no podía hablar. Las emociones eran demasiado. Alegría, incredulidad y un cansancio profundo que de pronto la aplastó como ola. Nathan la atrapó cuando las piernas le fallaron, levantándola fácilmente a pesar de su suavidad de caballero. Me la llevo ahora, anunció a la multitud. Si alguien tiene objeciones, que las presente a mi abogado en Filadelfia. Se llama Matthew Green, y es muy bueno en lo que hace. La llevó a la carroza y la acomodó con cuidado en el asiento acolchado. Mientras se preparaban para partir, se asomó por la ventana una última vez, buscando a Azra Harrow entre la gente. Una cosa más, dijo fríamente. Voy a presentar una investigación con las autoridades estatales sobre esa compensación de guerra. Le sugiero fuertemente que tenga sus cuentas en orden. La carroza se alejó de Harrows Creek, y Clara miró con ojos llenos de lágrimas cómo desaparecía el pueblo que había sido su prisión durante 23 años. Nathan le tomó la mano todo el tiempo, apretándola de vez en cuando como para asegurarse de que estaba ahí de verdad. Cuéntame todo, dijo suave. Cuéntame qué pasó después de que me fui. Entonces Clara se lo contó, primero con titubeos, luego en un torrente, la muerte de su mamá, las acusaciones falsas, los años de servidumbre, la pobreza y soledad que la habían molido. Nathan escuchó con cara de piedra, aunque las lágrimas le corrían sin parar por las mejillas. Perdóname, dijo cuando terminó. Perdóname por no haber regresado antes. Lo intenté. Escribí cartas, pero nunca las contestaron. Mandé averiguaciones, pero nadie me decía nada. Me tomó 3 años siquiera confirmar en qué asentamiento habías estado. Te hicieron desaparecer de todos los registros. Ya no importa, dijo Clara suave. Estás aquí. Eso es lo que importa. La granja que Nathan había comprado era hermosa. Una propiedad grande con casa pintada de blanco, establos y construcciones, campos que se extendían hasta árboles lejanos. Cuando llegó la carroza, salió una mujer de mediana edad a recibirlos, con cara amable y acogedora. Ella es la señora Henderson, dijo Nathan. Maneja la casa. Señora Henderson, le presento a Clara Wetmore, la mujer de quien le hablé. Va a tener el mejor cuarto de la casa y todo lo que necesite. Bienvenida a casa, señora, dijo la señora Henderson con calidez, y Clara se dio cuenta de que era sincera. No había juicio en sus ojos, solo bienvenida genuina. Los meses siguientes fueron como vivir un sueño. Clara tenía su propio cuarto, un espacio hermoso con cama de verdad, sábanas limpias y ventana que daba a jardines. Tenía ropa nueva, comida decente y, lo más valioso, tiempo. Tiempo para descansar, sanar, simplemente existir. Nathan la visitaba seguido, dividiendo su tiempo entre la granja y su negocio en Filadelfia. Le traía libros, sabiendo que le encantaba leer. Contrató un doctor para que la examinara y tratara las enfermedades que años de penurias habían causado. Poco a poco, con buena comida, descanso y atención médica, Clara empezó a recuperar fuerzas. Y Nathan le contó su historia. Cómo la familia Green lo había acogido y criado como propio. Como el hijo de Thomas Green, Matthew, se había vuelto como hermano para él. Como juntos habían construido un próspero negocio de importación y exportación. Habló de los años que pasó buscándola, siguiendo pistas falsas, nunca rindiéndose. Me enseñaste a leer, dijo una noche mientras estaban en la sala, con el fuego crepitando en la chimenea. Esas lecciones a la luz de la vela, con la Biblia de tu mamá, eso lo cambió todo. Los Green me dieron oportunidades, pero tú me diste la base para aprovecharlas. Cada libro que leo, cada contrato que negocio, cada carta que escribo, pienso en ti. Tu papá estaría orgulloso, dijo Clara suave. Te convertiste en todo lo que él soñó para ti. Y tú eres todo lo que recordaba, respondió Nathan.
La persona más buena que he conocido. En la primavera de 1799, Nathan se casó con Elizabeth, hermana de Matthew Green, una joven encantadora con la misma bondad de su hermano. Clara estuvo al lado de Nathan en la boda, presentada a los invitados como mi segunda madre, la mujer que me salvó la vida. Los Green la recibieron como familia, tratándola con un respeto y cariño que Clara casi había olvidado que existía. Ese mismo año nació el primer hijo de Nathan, una niña a la que llamaron Margaret Clara, en honor a las dos mamás de Clara. Cuando Nathan puso a la bebé en brazos de Clara por primera vez, ella lloró con una alegría tan profunda que dolía. «Esta es tu nieta», dijo Nathan suave. «En todo sentido que importa». En cuanto a Harrows Creek, la investigación de Nathan dio frutos. Se encontraron registros de que Azra Harrows sí había recibido la compensación de guerra destinada a los beneficiarios de Samuel Bridger, una suma considerable que había sido absorbida silenciosamente en sus cuentas personales. El escándalo destruyó la reputación de Esle y resultó en fuertes multas económicas. Nathan usó los fondos recuperados para crear una fundación caritativa que apoyaba a viudas y huérfanos de la región. También mandó hacer un monumento en el nuevo cementerio de Harrows Creek, una gran lápida de piedra que decía: «En memoria de Samuel Bridger, héroe de la guerra francesa e india, padre devoto y hombre honorable, y en honor a Clara Wetmore, quien mostró caridad cristiana cuando otros solo mostraron crueldad». Que sus ejemplos de valor y bondad inspiren a todos los que lean estas palabras. Clara vivió otros 12 años en paz y comodidad en la granja. Vio crecer la familia de Nathan. Nacieron 3 niños más. A cada uno le enseñaron a llamar la abuela Clara y a escuchar la historia de cómo ella había salvado la vida de su papá. Mantuvo un jardín donde cultivaba las hierbas que su mamá le había enseñado. Y enseñaba a leer a los niños del lugar, como una vez había enseñado a Nathan. En las tardes cálidas de verano, se sentaba en el porche a ver el atardecer sobre los campos, maravillada de los extraños giros del destino que la habían llevado de aquella noche desesperada de 1775 a este lugar de paz. Pensaba a veces en Samuel Bridger y en cómo él había confiado en ella con su último aliento. Pensaba en sus papás que la habían criado para ser buena aunque la bondad costara caro. Y pensaba en la lección que había aprendido, que la bondad sembrada en la oscuridad puede florecer de formas inesperadas. Que la bondad nunca se pierde de verdad. Que hacer lo correcto por las razones correctas tarde o temprano encuentra su recompensa, aunque no siempre de la forma o en el momento que esperamos. Cuando Clara Wetmore murió en 1811 a los 58 años, estaba rodeada de gente que la quería. Nathan le tomaba la mano, sus hijos reunidos alrededor y Elizabeth rezando bajito. Sus últimas palabras fueron: «Gracias. Gracias por dejarme importar». La enterraron junto a Margarita Wetmore en el pequeño cementerio familiar de la granja, bajo una lápida que decía: Clara Wetmore, 1753 a 1811. Compartió su última comida y salvó una vida. Su bondad resuena a través de generaciones. Y en Harrows Creek, el monumento a Clara y Samuel sigue en pie. Un recordatorio para todos los que pasan de que los actos más pequeños de compasión pueden cambiar el curso de la historia. Y que el verdadero carácter se revela no en la prosperidad, sino en cómo tratamos a los vulnerables cuando nadie mira y no hay nada que ganar más que la satisfacción callada de haber hecho lo correcto.